Buenas tardes, mi nombre es Brenda Jaciel Vázquez Álvarez y hoy les voy a explicar el tema de las vanguardias. Les diré la definición, sus características, ejemplos o obras. Comenzamos. ¿Qué es la literatura vanguardista? Se denomina como literatura vanguardista el conjunto de obras literarias creadas en las primeras décadas del siglo XX, que rompieron con los esquemas anteriores y expusieron nuevas y diferentes tendencias literarias. La literatura, al igual que las demás expresiones artísticas, formó parte de los diferentes movimientos vanguardistas que surgieron en medio de un contexto histórico, político, social y económico muy particular. Esto surge en toda Europa, un espíritu renovador y combativo que se manifiesta en el deseo de dejar atrás viejas formas de expresión, reflejo de un estilo de vida decimonónico. Ya desafado, este anhelo desembarcará en la aparición de una nueva serie de movimientos estéticos que se engloban bajo el nombre de ismos de vanguardia. Surgen de esta forma una multitud de nuevas corrientes que se desarrollan en todos y en cada uno de los campos artísticos existentes: pintura, escultura, arquitectura, literatura. Se clasificarán de la siguiente manera: futurismo, dadaísmo, surrealismo, cubismo, creacionismo, expresionismo y ultraísmo, en los cuales diremos la definición, características, principales exponentes y ejemplos. Comencemos con el futurismo. Es iniciado en 1909 por el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti, quien decidió romper con el clasismo italiano. Creó una estética que mira hacia el futuro y convierte en aspectos esenciales de su producción los avances tecnológicos, las máquinas, las multitudes urbanas, la velocidad como fuente de belleza, la violencia. En este afán de movimiento, de velocidad, la sintaxis y la puntuación son destruidas y el uso de las palabras en libertad se convierte en una constante. Las características del futurismo eran específicas. 1. Es un movimiento antihistórico, antinaturalista y no antropocentrista. 2. El futurismo emplea diferentes técnicas de colores resplandecientes. 3. Exaltación de la modernidad y originalidad, invitando a los artistas a liberarse del pasado. 4. Temática del mundo moderno, las ciudades y los automóviles. 5. El futurismo no respetaba reglas, buscando denotar energía y libertad. El futurismo se extendió en poesía, en pintura y en arquitectura. Los principales exponentes de la poesía fueron Filippo Marinetti y Giovanni Papini. En la pintura, Umberto Bossion y Carlo Carra. Arquitectura, Angelo Mazzoni. Segundo movimiento vanguardista, dadaísmo. Surge en el año de 1916. Fruto del desaliento producido por los efectos de la Primera Guerra Mundial y del nihilismo imperante. Su máximo exponente es Tristan Tzara, poeta rumano que provenía del futurismo y se manifiesta como un movimiento anárquico, confuso, ferozmente burlón, opuesto a las convenciones y fuera de toda lógica. En la escritura, aboga por la utilización de un lenguaje incoherente. Principalmente su valor reside en ser el antecedente inmediato del surrealismo. Principales características del movimiento vanguardista dadaísmo: rompimiento con los modelos tradicionales y clásicos, espíritu vanguardista y de protesta, espontaneidad, improvisación e irreverencia artística, anarquismo y nihilismo, búsqueda del caos y desorden, contenido lógico e irracional. Principales exponentes del dadaísmo: Tristan Tzara, poeta y líder y fundador del movimiento; Jean Art, Marcel Jancourt, Hans Richter y Richard Huelsenbeck, y entre otros. La difusión del dadaísmo se dio a la publicación de la revista Dada, que gracias a ella sus ideas se extendieron por Berlín, Colonia, París y Nueva York. Tercer movimiento vanguardista, surrealismo. Cabe mencionar que es uno de los movimientos con mayor relevancia. Situamos sus inicios hacia 1924, con la publicación del primer manifiesto surrealista por parte de Andrés Breton. En este manifiesto, el surrealismo se define como automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo el funcionamiento real del pensamiento. Es un dicto del pensamiento sin intervención reguladora de la razón. Principales características del surrealismo: 1. Se caracteriza por hacer representaciones del inconsciente, de fantasías y de sueños, así como de la irracionalidad. 2. Se apoya de una serie de técnicas que buscan la libertad de creación y olvidando la razón. 3. Se crean imágenes erróneas, de forma que una cosa u objeto pueden interpretarse de diversas maneras, dejando al espectador un tanto desorientado.
La imaginación se utiliza como lógica. 4. La inspiración se basa en los pensamientos prohibidos y ocultos. 5. Los artistas inventan universos figurativos propios. Principales exponentes del movimiento vanguardista surrealismo: Salvador Dalí, René Marighetti, Paul Delvaux y Andrés Breton. Cuarto movimiento vanguardista, el cubismo, principalmente un movimiento pictórico que nace en Francia, pero que también deja su rastro en la literatura. Principales características del cubismo: representa la realidad por medio de figuras geométricas, produciendo un efecto visual disruptivo y fragmentado. Hace uso de colores grises, verdes y marrones, haciendo a un lado los colores típicos del impresionismo. El cubismo sitúa los objetos en un mismo plano, rechazando la apariencia real de las cosas y su profundidad. En algunas ocasiones, el cubismo tiene que emplear un breve discurso lingüístico. El cubismo es un movimiento artístico de los más importantes de todos los tiempos. Su estética es inigualable, además de que supuso una ruptura conceptual sin igual. Quinto movimiento vanguardista, el creacionismo. Es un movimiento iniciado alrededor del año 1916 por el poeta chileno Vicente Huidobro, que pretende que el poeta sea un creador absoluto y no un imitador de la realidad. Su principal logro es el de liberar la poesía de los años 20 del modernismo simbolista. Características generales del creacionismo. 1. El poeta debe descubrir el significado interno y latente de la palabra, despojándolo de su significado literal. 2. La palabra es un elemento esencial en la creación. 3. El poeta debe crear el poema de forma natural. Principales obras del creacionismo: Ecos del alma, 1911, La gruta del silencio, 1913, Canciones en la noche, 1913, Pasando y pasando, 1914. Llegamos al sexto movimiento vanguardista, el cual es el expresionismo. Este se extiende por toda Europa entre los años de 1910 y 1925. Los expresionistas rechazaban el arte como representación de las realidades externas y buscaban en su interior. Sus obras estaban impregnadas por el pesimismo, el inconformismo y la desesperanza, y como temas recurrentes encontramos el miedo, el amor, la locura, la guerra, entre otros. Alemania es fundamental para el expresionismo, y en especial el escritor Bertolt Brecht. El expresionismo tenía unas características, las cuales son las siguientes. 1. Uso de colores de forma excesiva, aportando un carácter simbólico. 2. Las formas naturales se convierten en trazos y geometrías casi irreconocibles. 3. Cobra importancia el mundo de los sueños. 4. Solo importa representar el sentimiento y no la realidad. El expresionismo cuenta con un exponente muy importante, el cual es Egon Schiele, trascendido como el máximo representante, el pintor y grabador austríaco contemporáneo. A 125 años de su nacimiento, ocurrido el 12 de junio de 1890, es recordado como uno de los mejores exponentes representantes del expresionismo. Y llegamos al último movimiento vanguardista, que es el ultraísmo. Es un movimiento artístico literario que nace en España en el año de 1918, con Rafael Casinos de Sens como un grito de renovación y oposición contra el modernismo y los compromisos sociales como el cristianismo y el marxismo. Las características del ultraísmo fueron expuestas por Jorge Luis Borges en la revista Nosotros en el año de 1922 en Buenos Aires, Argentina, en la cual decía: eliminación de la rima, reducción de elementos líricos, evitar recursos decorativos y los sentimentalismos, suprimir ligaciones con sustantivos o adjetivos innecesarias. Los principales exponentes de este movimiento fueron Rafael Casinos de Sens, Juan Larrea, Gerardo Diego, Pedro Garfías, Ernesto López Parra y Lucía Sánchez. Esto fue todo en el video, espero y les haya servido y la información que hemos brindado les sirva y les sea útil.